adoración es más que una canción, es el reflejo de mi vida que cambió, es lo que hoy te ofrezco. No solo darte mi voz, Dios, mi vida te entrego, eres tú mi rey, te adoraré, me postro ante ti. Me rescataste, hoy camino guiado a tu luz, porque soy hijo del gran rey. Sí, eres digno de la gloria, digno de alabanza, Rey de naciones. Eres santo y poderoso, misericordioso, maravilloso Cristo. Nuestra adoración es más que una canción, es el reflejo de mi vida que cambió, es lo que hoy te ofrezco. No solo darte mi voz, Dios, mi vida te entrego, eres tú mi rey y te adoraré, me postro ante ti. Me rescataste, hoy camino guiado a tu luz, porque soy hijo del gran rey. Sí, eres digno de la gloria, digno de alabanza, Rey de naciones. Eres santo y poderoso, misericordioso, maravilloso Cristo. Me rescataste, hoy camino guiado a tu luz, porque soy hijo del gran rey. Sí, sí, eres digno de la gloria, digno de alabanza, Rey de naciones. Eres santo y poderoso, misericordioso, maravilloso Cristo, digno de la gloria, digno de alabanza, Rey de naciones. Eres santo y poderoso, misericordioso, maravilloso Cristo. Maravilloso Cristo. Maravilloso Cristo. Maravilloso Cristo. La vida pasa tan rápido, pero tan rápido,
y es sumamente fugaz. Quiero hacerle 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿está usted preparado para la muerte? La segunda pregunta es, ¿cuál cree que va a ser su destino eterno después de la muerte? Porque la Biblia nos habla que hay vida después de la muerte. Quisiera leer una porción de un salmo que escribió Moisés, que es el Salmo 90. Quiero leerles los versos 9 y 10 que dice: nuestra vida declina por causa de tu ira. Nuestros años se esfuman como un suspiro. 70 años son los días de nuestra vida. 80 años llegan a vivir los más robustos. Pero esa fuerza no es más que trabajos y molestias, pues los años pronto pasan lo mismo que nosotros. Esta pandemia nos ha demostrado que somos vulnerables. Y si usted ha pensado que va a morir a una edad avanzada, si es joven, probablemente no. Por eso debe estar preparado. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Quiero ilustrar cómo en la brevedad de la vida en este mundo y la vida eterna después de la muerte. Quiero hablar desde un primer escenario. Probablemente usted esté en esta etapa de su vida, probablemente una edad mediana o una edad avanzada. Pero durante este periodo usted va a morir. Si usted no ha comprendido el Evangelio, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, si usted no tiene la convicción que Jesucristo murió en esa cruz y resucitó al tercer día, si usted no cree eso, usted va a morir y va a pasar una eternidad por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, separado de Dios en un lugar de tormento que la Biblia llama infierno. Y ahí ya no habrá esperanza. Por eso la decisión de recibir a Jesús en vida es sumamente importante. Hay muchas personas que han negado a Jesucristo y su vida está llena de angustia, de peligro de ir al infierno. Pero quiero darle una buena noticia. El otro escenario es, probablemente usted tenga 15, 20, 30 años, la edad que usted tiene hoy. Esto negro representa los pecados suyos y míos. La Biblia dice que la salvación no puede ser obtenida por ningún ser humano. Ningún esfuerzo humano salva. Si usted ha pensado que las obras salvan, la Biblia dice que no es así. La pregunta es, ¿cómo podemos salvarnos? Hace más de 2000 años atrás, Jesucristo murió en una cruz y derramó toda su sangre. Su sangre nos perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. La Biblia dice que si creemos en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, que Él pagó todos nuestros pecados, que la ira de Dios recayó sobre Jesús. Él murió, pero resucitó, dando evidencia que nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de Jesús. Ahora estamos completamente limpios. Si usted muere hoy o muere mañana, usted va a ir al cielo, porque la vida eterna se trata de estar con Dios, porque Él nos perdonó con un solo sacrificio en la cruz. La salvación es un regalo. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 25 dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el momento de aceptar a Jesús por nuestros pecados y tener una vida eterna creyendo en el sacrificio que hizo Jesús. Si usted ha comprendido el Evangelio de Jesús, si usted ha comprendido que las obras nos salvan, si usted ha comprendido que no podemos perder la salvación porque Jesucristo hizo un acto único y suficiente en la cruz y la resurrección es una evidencia de ello. Me gustaría que en este momento aceptar ese regalo que Dios le está ofreciendo en este momento. La oración no salva, pero sí la oración es un acto de agradecimiento. Dígale a Dios en este momento las siguientes palabras. Repita conmigo. Gracias, Padre, porque ahora comprendo que tú en esa cruz pagaste todos mis pecados. Mi destino ya no es el infierno.
porque tu Hijo en la cruz con su sangre me perdonó. Ahora tengo seguridad eterna por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por su resurrección. Gracias porque en un pasado creía que las obras salvaban, pero la Biblia dice que no es así. Solamente es creyendo en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Acepto ese regalo. Gracias por morir por mí en la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Lo felicito. Tiene vida eterna. Ahora compartir las buenas nuevas con aquellas personas que no conocen de Jesucristo. Qué bueno poder saludarles nuevamente en este día tan especial. Yo no sé si usted ha escuchado, pero en Jerusalén hay un museo que es tal vez de los museos más emblemáticos en ese país. Es el Museo del Holocausto. En ese museo, antes de entrar al espacio, hay un jardín muy bonito que se llama Justo entre las Naciones. Y son un conjunto de árboles y en cada árbol hay la dedicación a una persona que para los israelitas se consideró algo prioritario, alguien a quien darle un honor. Una de las personas a las cuales se le da un gran honor ahí es a una persona que se llama Irene Sandler. ¿Quién fue ella? ¿Quién fue Irene Sandler? Ella fue una enfermera que era polaca y vivió en Polonia durante todo el tiempo del Holocausto de los judíos. Y ella se dedicó a salvar niños. Se dice en la historia, en los que cuentan la historia, que más o menos unos 2.500 niños fueron ayudados por ella para que no fueran llevados a morir, ya sea en la cámara de gas o de hambre o de cualquier otro tipo de crisis. Ella tuvo un papel preponderante porque ella era una enfermera y era polaca. Y la forma en la cual ella venía y quería y salvaba a los niños era que iba con los padres que estaban en los guetos, que estaban prisioneros. Y como estaban esos padres prisioneros con sus niños prisioneros, lo que le seguía a los padres era morir. Y a ella le daba pesar por los niños. Y entonces empezó a buscar la forma de cómo venir y salvar a esos niños. Y como era enfermera, podía meterse a los guetos. Y en alguna forma, algunas veces ella decía, estos niños tienen tifoidea, tienen que salir del gueto. Y entonces ella venía y se los pedía a los papás. Y es una de las historias más conmovedoras porque los que tenemos hijos sabemos cuánto amamos a nuestros hijos. Y ella venía y le decía a la mamá, al papá, sobre todo a la mamá, tengo que llevarme a su hijo. Y me lo tengo que llevar porque si no me lo llevo va a morir igual que usted. Y dice que muchos de los padres, muchas de las madres de familia se resistían a darle a sus hijos. Obviamente es el amor que tenían a sus hijos. Pero otros decían, está bien, lléveselo. Yo prefiero que mi hijo siga con vida, porque sé que si sigue conmigo va a morir. Y ella así poco a poco, a algunos les costaba convencerlo, a algunos padres, otros se lo daban. Buscaba muchas formas ella de sacarlo de esos guetos. Como les digo, algunos se hablaba de tifoidea, otros los metían en costales de basura, los metían en cuestiones de construcción. Se cuenta la historia de una niña, viene esta señora, la enfermera, y le dice a los papás, o más que todo a la mamá, necesito llevarme a su niña. Era una niña de 5 meses. La mamá, desgarrada, le dice, está bien, llévesela. Pero ella viene y la mamá le puso dentro de sus ropitas una cucharita de plata.
La guerra terminó, todo terminó. Pero esa niña que fue salvada fue metida en un espacio, en una caja de madera con hoyitos para que pudiera respirar, y se metió en unos ladrillos en medio de unos ladrillos de construcción. Esa niña llegó y creció, se salvó. Y cuando ella creció le decían la niña de la cuchara de plata. ¿Qué pasó con esta enfermera? ¿Qué sucedió con ella? Ella también fue condenada a muerte. Y cuando fue condenada a muerte, ella dijo, voy a ir a morir. Pero en eso hubo una ayuda milagrosa para ella. Y en esa ayuda milagrosa lo que pudo ver es que no fue condenada a muerte. Y ella se dedicó entonces a ser una persona que se dedicaba a la obra de salvar a otros niños ya después de la guerra. Ahora bien, ¿qué cosas podríamos entender o captar de ella? Ella entregó su vida. Ustedes la pueden ver ahí en la fotografía. Ya era una señora de hace poco de 94 años, todavía en vida. Y ella dijo algo todavía cuando estaba en vida. Y algo que yo creo que deberíamos de nosotros considerarlo. Ella mencionó, cada niño salvado con mi ayuda fue la justificación de mi existencia en la tierra y no un título para recibir gloria. Cuando vemos eso, cuando vemos una persona enfocada en salvar a esos niños, y cuando viene y tira ese pensamiento de que la ayuda a los niños fue una justificación para su existencia aquí en la tierra, creo que nosotros también tenemos que venir y reflexionar para pensar qué es lo que qué es lo que Dios nos tiene, qué es lo que Dios ha preparado para nosotros en esta tierra. Dice, y podríamos sacarlo de las palabras que ella dijo, porque nosotros, usted y yo, estamos puestos en esta tierra, si somos hijos de Dios, para venir y alcanzar otras personas para Jesucristo. Podríamos decir entonces que cada alma salvada por Dios con mi participación, con su participación, es la justificación para su existencia aquí en la tierra. Y Dios vino y nos dio a nosotros esa línea para que nosotros pudiéramos tener esa justificación para vivir en esta tierra. ¿Para qué usted y yo existimos acá? Y Dios nos dio la línea. Y Jesucristo nos dio la línea. Nos dio la línea en la Gran Comisión. Ustedes saben de Mateo 28, del 18 al 20, lo sabemos, lo conocemos, pero lo repetimos. La Gran Comisión es la misión que Dios nos da a nosotros. Esta enfermera salvaba a niños de la muerte. Nosotros tenemos la convicción y la urgencia de salvar a las personas, no solamente de esta muerte, sino de la muerte eterna. Por eso dice el pasaje, y Jesús nos dijo, dice, Jesús se acercó y le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estamos hablando en esta serie de ser personas relevantes, así como esta enfermera Irene fue relevante para la historia del pueblo judío, también usted y yo podemos ser relevantes y debemos ser relevantes para venir y hacer discípulos para Jesucristo, discípulos de Jesucristo. Ahora bien, para que nosotros seamos relevantes, esta señora tuvo una conducta de sacrificio, una conducta de abnegación, una conducta hasta de exponer su vida. Pues nosotros, ustedes y yo, estamos puestos para también tener una conducta que sea relevante en esta vida. Solo tenemos esta vida nosotros. No hay una más en la cual vamos a decir, esta la voy a desperdiciar, pero la otra, hablando de la vida terrenal, la otra sí la voy a poder usar. No existe eso. No podemos hacer eso. Usted no puede decidir eso. Solo tenemos esta. Y en esta, a usted y a mí, nos manda Dios a que seamos personas relevantes.
Por eso Jesucristo nos dice que tenemos ese papel que hacer y nos dice que tenemos que tener esa conducta para venir y ser gente que alcancemos, que ganemos almas para el Señor. Por eso Él comenzó su obra con unas personas. Y ese es el pasaje que hemos estado leyendo durante esta serie, Mateo 4, 18 al 20, que dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaba echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús le dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y lo siguieron. ¿Se imaginen ustedes? Están estos dos hermanos. Jesucristo, por ser Dios, sabía quiénes eran, pero en términos generales, Él no estuvo analizando, no, este sí han llevado cursos de teología, sí tienen como madera para... No, Él vio a dos personas que eran pescadores. Y le dije, les voy a cambiar el rumbo de lo que ustedes están pescando y los voy a hacer pescadores de hombres. Cuando les dijo lo voy a hacer es que les estaba diciendo, yo les voy a enseñar a que tengan una conducta de tal forma que puedan ser pescadores de hombres. Jesús no analizó obviamente cómo eran ellos. Obviamente eran jóvenes, eran muchachos, pero tuvo que enseñarles muchas cosas. Y yo te quiero decir algo. No importa si tú eres una persona mayor, no importa si eres una persona joven, no importa la edad que tú tengas, Dios nos manda que si somos cristianos tenemos un papel que desarrollar en esta vida. Dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que como puede ser que nosotros nos escudemos en que hay algunos jóvenes que no necesariamente pueden estar llamados, dice ninguno, todos estamos llamados a tener una conducta relevante en nuestra vida. Y la conducta relevante es para alcanzar personas. La definición de lo que es conducta. La conducta indica el actuar de un sujeto o animal frente a determinados estímulos externos o internos. La conducta humana refleja todo lo que hacemos, decimos, pensamos e indica esencialmente una acción. La conducta es manifestación de la personalidad. Por eso es que Dios nos manda así a ti y a mí para que seamos y tengamos esa conducta relevante, una conducta que sea vaya de acuerdo al plan de Dios para que nosotros, ustedes y yo, podamos alcanzar gente para Cristo. Por eso Dios se empeña, Jesús se empeña en que nosotros tengamos una buena conducta. Y yo sé que todos queremos tener una buena conducta. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos fallas, pero nos da Dios algunas líneas como nosotros podemos tener una buena conducta. En Tito 2, del 1 al 5, dice la forma como debemos comportarnos usted y yo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Aquí nosotros podemos ver todo lo que implica tener una buena conducta. Y Dios nos manda a que vayamos en pos de eso. Como les estaba comentando, todos nosotros somos imperfectos. Tenemos cosas que seguir aprendiendo. Nadie puede decir yo ya llegué a la perfección porque no existe. Dios es el único perfecto. Pero entonces viene aquí y nos dice cómo debemos ser, cuál debe ser la conducta cristiana. La conducta para que, teniendo esa buena conducta, podamos alcanzar a otras personas para Cristo. Esta palabra que nosotros vemos aquí tiene varias
varios puntos. Por ejemplo, dice el varón, hablando de los varones, el varón debe ser una persona sobria. Es estar libre de influencia, de embriaguez, de cosas que le quitan el juicio. Así es parte de la conducta de un hombre, de un varón. También dice que el varón debe ser una persona prudente. La persona prudente es aquella que se relaciona con una mente sana, que tiene dominio propio, que no actúa a la ligera, que espera en Dios. También dice, otra definición, que el varón, el hombre, debe tener fe. Se relaciona con creer en la fidelidad de Dios. Ahí muchos de nosotros a veces flaqueamos, pero si entre más fe tenga usted, mucho más se va a acercar a tener una buena conducta. También dice que debe ser amoroso, el varón debe ser amoroso, el hombre tiene que ser amoroso, es decir, no tiene que haber las cosas contrarias al amor, el resentimiento y cosas así, el abandono de uno mismo, etcétera, etcétera. No, tiene que ser con amor. También el hombre debe ser paciente. Paciente es saber esperar en las promesas de Dios. Ya hemos hablado en muchas veces de lo que es ser paciente. Pues esas son características de la conducta de un hombre de Dios. Para usted, para que pueda tener, para que pueda reflejar, para que la gente pueda decir, yo veo a esta persona que tiene la fuerza moral para venir y hablarme a mí. Pero también las mujeres, dice que la conducta de la mujer cristiana, porque las mujeres son trascendentales en el discipulado, son esenciales en el discipulado. Ustedes saben que en promedio hay muchas más mujeres cristianas que hombres. Así que la mujer que discipula mujeres es una mujer que tiene una gran responsabilidad y por lo tanto debe tener una conducta que sea relevante. ¿Qué cosas tiene que ser la mujer? Dice, la mujer debe de ser reverente. Reverente es su actuación, debe ser una mujer respetuosa, debe infundir respeto, tiene que tener un comportamiento que se consagre, que sea consagrada al Señor. También la mujer, dice, no debe ser calumniadora. La palabra calumniadora es la que se usa para el diablo. El diablo es un calumniador y la calumnia es alguien que levanta un pensamiento incorrecto sobre alguien y lo difunde, entonces se vuelve hasta chisme. Dice, la mujer no debe ser así. También la mujer no debe ser esclava del vino. Tal vez entre algunas personas es común el hecho de el ser esclavos del vino. Dice, no es ser esclavos del vino. Y también la mujer debe ser maestra del bien, es decir, debe enseñar lo bueno a las mujeres jóvenes. Todo eso es conducta. Y yo no quiero acusarla a usted. Posiblemente usted pasa una más o menos o dos o alguno. Pero no estamos hablando de la perfección, sino de ir en pos de. Pero también a los jóvenes les dice que tienen que tener una conducta que no deben de ser personas descontroladas. Deben ser personas que puedan, como decía ahí, que aunque ninguno tenga en poco tu juventud, sino ser ejemplo en esto y esto y esto. Así tiene que ser cada uno. Ahora bien, eso podríamos pensar, bueno, esa es una conducta relevante, pero Dios lo va a usar a usted. Y Dios solamente quiere que usted venga y se ponga como esta enfermera al principio, decir, yo no soy la mejor enfermera, no tengo el mejor corazón, pero tengo el deseo de hacer las cosas. Y Él salvó niños y ahora Dios lo manda a usted y a mí para que podamos salvar personas, para que le demos el mensaje de salvación. Y además de que le demos el mensaje de salvación, para que los hagamos discípulos, como dice en Mateo, que es una instrucción, está en el corazón de Dios, dárnoslos a cada uno de nosotros. Y vamos a ver entonces, como hemos estado hablando del pasaje cuando Jesucristo viene y va en la Galilea, va caminando por la orilla del mar de Galilea y se encuentra a estos dos pescadores. ¿Cuáles son los dos pescadores? Dice que uno de ellos es Pedro. Entonces vamos a referirnos también un poco a Pedro, porque es bien interesante que Pedro representa entre nosotros a una persona que era una persona normal, que era una persona tal vez con poca educación. Sin embargo, Dios lo usa y lo vamos a ver
cómo lo usa el Señor. Y repetimos nuevamente el pasaje que dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a esos dos hermanos, Simón y a Pedro, y les dice, vengan y voy a hacer pescadores de hombres. Ahora, desde ese momento, desde el momento que Jesucristo lo llama, Pedro pasó a ser uno de los 12 discípulos de Jesús. Lo que hemos visto, lo que ustedes pueden ver en los evangelios, más bien era una persona como tosca, era una persona con un temperamento impulsivo, características que se reflejan en muchos pasajes de la Biblia. El ser impulsivo lo llevaba muchas veces a actuar o pensar y hacer cosas que no eran correctas. Cuando él estaba junto a los discípulos, él venía y siempre sobresalía en decir, yo voy a caminar en el mar, yo voy a hacer esto. Y siempre era así Pedro. Pero también tenía sus cosas en las cuales tenían que decir, hey, ya basta Pedro, tranquilo. Casi como que habría que estarle dando unos pellizcos para que se tranquilizara. Así era él. Pero sin embargo, él hizo cosas que fueron muy, pero muy interesante, muy, pero muy fuerte. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento Pedro fue el hombre que anduvo a la par de Jesús? Y en su momento le dijo a Jesús, le dice, yo no te voy a abandonar nunca, Señor, nunca te voy a abandonar. Te lo juro que no te voy a abandonar, Señor. Yo siempre voy a estar con vos. Pero Dios le dijo, no, vas a ver, Pedro, vas a ver lo que vas a hacer. Y entonces de ahí viene la historia que nosotros conocemos, la historia de las más tristes, más dolorosas, más agobiantes, podríamos decir, de una persona cuando vienen y Jesucristo lo toman ya de rehén y Pedro está allá afuera y llegan 3 veces a decirle, ¿va que tú estabas con él? No, y yo no, nunca. No, si estuviste, ¿qué? No, yo no. Que estuviste con él, si hablas con él. No, yo no estuve ahí con él. Ustedes saben la historia. Y dice que cuando vino la tercera vez que lo negó, ya conocemos, para recordarle a él lo humano y la falta, cantó un gallo ahí y él se acordó de las palabras de Jesucristo. Y ese Pedro que tal vez ahí pudo haber sido ya desechado de la obra, desechado porque esa falla, tal vez usted en su vida ha estado haciendo cosas o hace cosas que podríamos pensar que está desechado, que no puede hacer la obra de Dios, que está imposibilitado. Pero aún así viene de Jesucristo y lo perdona, y a usted también. No sé, por eso es que la conducta relevante no es ser perfecto, sino es ser persona que está a los pies del Señor, que está dispuesto a recibir el perdón. Y Jesucristo viene a Pedro y lo perdona. Y cuando lo perdona, lo vuelve a tener más adelante. Y en su momento Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo otra vez, 3 veces, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, al final, bien sabes que te amo, bien sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. Así, ese era el punto. Cuando se habla de apacentar las ovejas, es de venir y hablarles a las personas del Señor y hacer los discípulos y apacentarlos. Y hay una historia ahí de una persona que ya después de que Jesucristo asciende, se va al cielo, Pedro queda en la tierra. Y cuando queda en la tierra dice que él estaba viviendo, Pedro, en un lugar que se llama Jope. Y él estaba, pero así, muy fuerte, evangelizando a los judíos. Y cuando estaba ahí, resulta que viene y sucede una historia de que es bien fuerte, después de que Jesucristo ya había ascendido. Pero durante la última cena, antes de que Jesucristo ascendiera, hubo esa escena especial cuando Jesucristo viene y está con todos ellos. Los discípulos comienzan a argumentar sobre quién va a ser el más
el más grande delante de Dios allá en el cielo. Y Jesucristo les dijo, no estén preguntando por eso. No estén preguntando, ¿y qué es lo que pasa? Y dice que se fue y se acercó más bien a Simón y le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y aquí esa es la historia, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Pedro y Pedro después falla. Ahora, Jesús sabía en todo eso lo que sucedería. Jesús sabía. Él sabía que Pedro lo negaría. Y Pedro se repondría de ese gran error y llegaría a ser un ejemplo para los demás discípulos de Jesús. Y así fue. Esta es una de las historias más bellas de perdón y restitución de alguien. Y cuando Jesucristo les estaba comentando, ya viene y se va, asciende al cielo, quedan los discípulos. Y Pedro estaba viviendo en un lugar que se llamaba Jope. Ahí estaba, como les decía, hablándole a las personas, estaba hablándole a los judíos. Y dice que ahí, estando en Jope, él tuvo un sueño. Está en Hechos 10 en adelante. Y en ese sueño lo que estaba soñando es que había como comida y cosas así por el estilo, que no le estaban permitido, y él decía, no, yo no puedo comer eso, en el sueño, en la visión. Y entonces en la visión el ángel le dijo, no, puedes comer todo lo que Dios ha hecho, lo puedes hacer. Y él no entendía lo que era ese sueño. Por otro lado, en Cesarea de Filipos, estaba un personaje romano que también estaba teniendo un sueño. Dice que era una persona que se llamaba Cornelio, y él era alguien que estaba deseoso de conocer más de Dios. Aunque no era judío, pero él era una persona que amaba al Señor y quería aprender. Y también tuvo una visión de que mandara a traer a Pedro allá, para que viniera Pedro desde Jope hasta Cesarea de Filipos, para que Pedro hablara a la gente que estaba ahí de Jesucristo. Y se fueron las personas a hablar con Pedro y lo traen, porque Pedro dijo, es cierto, voy a ir, porque sí es cierto, sí, yo tuve también ese sueño. Y regresa, él va al lugar donde estaban los romanos ahí junto con Cornelio. Y en el verso 40, 10:40 en adelante dice, sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día. Pedro está hablándole ya a toda la gente que está escuchando en la casa de Cornelio, parientes, toda gente que no conocía de Dios y están escuchando. Y dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos que escuchar de Pedro? Y Pedro les empieza a hablar de Jesucristo. Y les empieza a decir lo que él fue testigo. Y tenía aquel gran poder para estar hablándole a esas personas. Por eso en ese pasaje 40 dice, en la plática dice, sin embargo, hablando de Jesucristo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió, dice, que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano. Es decir, nosotros, hablando de él, los que comimos y bebimos con él después de que él resucitó de entre los muertos. Él mismo, dice, mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de pecados. Él dice, miren, Jesucristo ya ascendió, yo lo vi, tuve el privilegio de verlo. Y como yo lo vi, vengo a hablarles de ese mensaje que él me dijo o nos dijo que todos nosotros pudiéramos dar. Y les empieza a ellos a hablar de Jesucristo. Y dice el pasaje ahí que muchas personas confiaron en Cristo. Y no solamente confiaron en Cristo, de ahí fueron bautizados, porque el poder de una persona que tiene una conducta relevante vale la pena, hermanos. La conducta de él era perfecto, no era perfecto. Pero su conducta, su línea estaba dirigida a salvar personas.
Y así como la enfermera que les hablé estaba dedicada a salvar niños, ustedes y yo estamos destinados a venir y a hablar y tener una conducta relevante. No solamente por tener una conducta, sino una conducta para alcanzar personas para el Señor. Tu conducta determina tu reputación, no tu perfección. Y tu conducta, la reputación de cada uno de nosotros debe ser es que somos personas que alcanzamos gente para Cristo y que discipulamos personas para Cristo. Hoy más que nunca, hermanos, estamos en una situación en la cual la gente está necesitando de Dios. Todos estamos en peligro de muerte, pero los que hemos confiado en Cristo sabemos que vamos con el Señor. Pero hay una gran cantidad de personas. Hay muchas personas que están sufriendo porque no saben a dónde van, porque no conocen su destino eterno. Y Jesucristo te manda a ti, me manda a mí, nos manda a nosotros para que tengamos una reputación, una conducta que sea de tal forma que nos haga actuar día tras día, hablándole a las personas de Jesucristo y haciéndolo discípulos para Él. Vamos a orar. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias. Señor, te agradecemos por tenernos con vida. Y porque si nos tienes con vida es porque tienes un mensaje que transmitir a las demás personas por medio de nosotros. Señor, que nuestra conducta sea relevante para que más personas conozcan de ti, vivan para ti. Te pedimos por los hermanos que están en diferentes lados, en diferentes países, en diferentes espacios en los cuales tienen la palabra, tienen la verdad, que la puedan ellos, Señor, esparcir para que la venida tuya cada vez se haga más pronto. Señor, gracias. En el nombre del que es sobre todo nombre oramos. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí
mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor, aún sin merecerlo, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Y aún sin merecerlo, Él vino y dio su vida en esa cruz, por amor a nosotros, por amor al mundo. Te agradecemos, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros.